Continuando con el desarrollo de esta serie sobre Primera Tesalonicenses, vimos ayer en el verso 15 del capítulo 2, donde dejamos al apóstol Pablo lanzando serias acusaciones a los judíos de ser los principales oponentes del Evangelio. Los señala a ellos como los culpables reales de dar muerte al Señor Jesús. Los romanos lo llevaron a cabo, pero los judíos los empujaron a ello. Y que esto vino como culminación a siglos de persecución de los profetas de Dios enviados a la nación de Israel. Ya en la era cristiana, continuaban obstruyendo los planes de Dios, impidiendo que Pablo y sus compañeros predicasen el mensaje a los gentiles. Les habían perseguido, creyendo erradamente que agradaban así a Dios. Al contrario, lo que hacían realmente era oponerse a todos los hombres. En este verso 16 de este capítulo 2, donde vamos a tratar en esta oportunidad, junto con el versículo 17, Pablo continúa su acusación, revelando el propósito de esta oposición, como revela él, es decir, oponerse a todos los hombres, y las consecuencias de las mismas. En el verso 16 dice el apóstol Pablo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Impidiéndonos, del griego coluo, significa detener, estorbar, impedir, prohibir, frenar por palabra o hecho. Los judíos no se conformaron con rechazar el evangelio ellos mismos. Estaban decididos a impedir que Pablo y sus compañeros predicasen el mensaje a los gentiles. Del griego exnos, específicamente, es alguien foráneo, es decir, no judío. Todo el resto de la humanidad que no fuese judío, para los judíos eran gentiles y usualmente también por implicación un pagano. Por lo que esta conducta de impedir, de estorbar, de prohibir, de frenar, la vemos repetidas veces en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Antioquía de Pisidia, en donde hicieron oposición a la predicación de Pablo a los gentiles, nos dice Hechos 13:45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es allí en esa ciudad, en el primer viaje de Pablo, donde él toma la decisión, junto con Bernabé, de irse a los gentiles ya, llevar el mensaje definitivamente a los gentiles. En Iconio también vemos que ocurre, como nos revela Hechos 14, los versos 1 y 2. Aconteció que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Una reacción similar la vemos en Listra, en Hechos 14:19, en Corinto, en Hechos 18:12 y en Jerusalén, en Hechos 22:22. Una acusación parecida fue la que les hizo nuestro Señor Jesucristo a los escribas en Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. En este último ay, se dirige a los intérpretes de la ley, cuya tarea era exponer las escrituras a las personas sencillas, de tal forma que ellas pudieran entenderla, y así pudiesen arrepentirse, creer, ser salvas, y entrar a disfrutar de las riquezas espirituales contenidas en ella.
pero se habían alejado de su propósito original y mediante sus interpretaciones retorcidas, no solo habían dejado esas masas en la ignorancia total, sino que también les habían hecho 10,000 veces más difícil el poder entrar a entender las Escrituras. Era una manera totalmente diferente de la que utilizaba nuestro Señor y la que nosotros también debemos hacer uso hoy. Él utilizaba un lenguaje que todo su auditorio, compuesto en su mayoría de gente llana del pueblo, le pudiese entender. El objetivo de este impedimento a Pablo y su evangelio era evitar, como dice el texto, dice Pablo, que estos, es decir, los gentiles, es decir, el resto de los que no eran judíos, sean salvos. Salvos viene del griego sozo. Esta palabra tiene el significado básico de rescatar a uno de un gran peligro. Los matices adicionales incluyen proteger, mantener vivo, preservar la vida, entregar, sanar, estar completo. Se refiere a la salvación en un sentido espiritual, como en el relato de la conversación del ángel con José en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice allí el ángel: ella, María, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él es quien salvará, y ahí el término griego sozo, a su pueblo de sus pecados. Aquí sozo se equipara con la liberación de los pecados, y el nombre de Jesús, que se traduce aquí Jesús, del griego Jesús, es también, además de significar Jesús, Josué. Por lo tanto, es una transliteración, es decir, una representación de los caracteres de una escritura por otra, del nombre hebreo Josué, que significa Jehová es salvación. Hay un coro que dice: oh sí, mi amigo, hay algo más que oro. Tener los pecados perdonados vale más que oro. Y esa es una gran verdad. No hay nada comparable como el perdón de los pecados. El que se encuentre una cura a una vacuna como el COVID-19 en el día de hoy no es ni siquiera comparable con el librarse del infierno. El virus puede matar el cuerpo, pero el pecado lleva el alma al infierno. Y continúa el apóstol Pablo: así colman ellos siempre la medida de su pecado, es decir, los judíos. Colmar, del griego anapleró, literalmente significa llenar del todo. Esta descripción implica que hay una cierta medida de maldad que Dios permitirá que una nación, un grupo o un individuo complete antes de que su juicio inexorable caiga sobre ellos. En otras palabras, este versículo revela el principio de que Dios permite que el pecado siga su curso completo. La forma de hablar que usaron los profetas era que la copa de la iniquidad debía llenarse. Dios está permitiendo que esa copa se llene. Vemos esta expresión, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 16, donde dice: y en la cuarta generación volverán acá, es decir, los descendientes de Abraham, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí vemos un excelente ejemplo de la paciencia de Dios. Él fue paciente con la maldad de los cananeos durante varios siglos, hasta que su maldad alcanzó su colmo y la santidad de Dios acudió en juicio. El Señor dio tiempo
para que el pecado de los amorreos germinase y para que el pueblo de Israel se fortaleciese y actuase entonces como la espada de Dios. La invasión de la tierra bajo la dirección de Josué no fue una agresión, sino la ejecución de la justicia divina producida por la maldad de los amorreos. En el caso de los judíos, de los que Pablo estaba escribiendo, no solo habían matado a sus profetas y al Señor Jesús, sino que ahora estaban tratando de evitar que el Evangelio de Dios fuera llevado no solo a los judíos, sino incluso a los gentiles, es decir, a todo el resto de la humanidad. Se oponen a todos los hombres, es decir, judíos y gentiles, por lo que su iniquidad, como la de los amorreos mucho antes, se estaba colmando. De hecho, no pasaron muchos años después de esto, después que esto se escribiera, que el templo judío y su amada ciudad Jerusalén serían destruidos en el año 70 después de Cristo, y su gente, los judíos, fuesen dispersadas por todo el mundo hasta el día de hoy. Y esta destrucción solo presagiaría una retribución aún mayor en el tiempo de la gran tribulación. Y dice el pasaje, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira aquí es orge. Y extremo viene del griego telos, que significa meta, propiamente el punto al que se apunta como límite. El texto nos habla del tipo de ira más fuerte, la que alcanza el punto máximo, cuando la misericordia y la gracia de Dios están completamente agotadas. Esto marcará el final de la paciencia y la tolerancia de Dios con la humanidad no regenerada y no arrepentida. Es la hinchazón de su ira final y furiosa que Él hará desahogarse en aquellos cuyas obras evidencian su rebelión persistente e inquebrantable contra Él. Esas mismas palabras es la que usa Juan el Bautista al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Dice él en Mateo capítulo 3, versículo 7, ¿quién os enseñó a huir de la ira? Y aquí está el griego orge, venidera. Cuando Juan el Bautista utiliza la palabra ira, aquí se está refiriendo a la que aún está por venir sobre la nación de Israel y sobre el mundo incrédulo que oye pero rechaza el mensaje de salvación. La ira venidera se refiere a la intervención escatológica del Señor, llamado el día de Jehová. Solo el profeta Joel, en su corto libro, la utiliza en varias ocasiones. Entre otras cosas dice, en Joel capítulo 1, versículo 15, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así va, día grande y terrible. Esta difiere de todas las tribulaciones anteriores, no solo en intensidad, sino también en el tipo, ya que viene de Dios mismo. Es el tiempo sobre el que el Señor habló diciendo, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, en Mateo 24, 21. Cuán agradecida debe estar la iglesia de que no pasará por esa ira. Cuánto empeño deberá poner el inconverso para no caer en ella. En estos días hemos estado orando, quizás como nunca antes, por la salud de nuestros familiares y amigos. Pero una pregunta, hermanos,
¿estamos también orando por su conversión? Continúa el apóstol Pablo en el versículo ahora 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Uno se pregunta de dónde surgió la idea de que Pablo era un hombre severo y frío. Nadie puede leer esta carta sin sentir la calidez de su corazón y la profundidad de su amor. Cuando escribió esta carta, estaba ministrando solo en la ciudad de Corinto. Estaba sintiendo en carne viva la soledad de ese momento. Estar lejos de los seres queridos, indudablemente que es una experiencia muy desagradable. Sin embargo, olvidando el peligro que lo había alejado de Tesalónica y la crueldad que había experimentado allí, ansiaba estar con ellos. Incluso trató de ir a verlos nuevamente, pero fue impedido por la interferencia satánica. Separados de vosotros, dice él, por un poco de tiempo. Separados viene de la palabra griega aporfanizomai, compuesta de apo, que habla de una ruptura, de una unión anterior, y orfanos, un huérfano o un niño privado de uno o ambos padres. De ahí deriva nuestra palabra orfanato, que no es más que un asilo de niños sin padres. Aporfanizomai significa ser hecho huérfano y figurativamente habla de una separación no deseada, como cuando uno es arrancado, privado de contacto o involuntariamente separado de una persona a la que se ama. También puede usarse para significar la separación de padres de sus hijos o de un amante de su ser amado. También se usaba en un sentido más general para denotar la pérdida de cualquier amigo o pariente. Pablo habla de estos discípulos recién nacidos privados de su maestro, como cuando los niños se lamentan por la separación de sus padres. Este versículo es el único que usa este verbo en todas las Escrituras. Este verbo subraya claramente la tierna e íntima comunión que Pablo tenía con los creyentes en Tesalónica y retrata vívidamente la desolación del alma que sintió al ser arrancado de sus amados conversos. Pero aunque estaban fuera de la vista, no estaban fuera de su mente. Dice él, separados de vista, pero no de corazón. El apóstol ya se había referido a su relación con ellos como la de una madre nodriza con su bebé, en capítulo 2, versículo 7 que vimos anteriormente, como el de un padre con sus hijos, en el mismo capítulo 2, versículo 11, y ahora con lo de un padre ausente con sus niños huérfanos. Había entre ellos una relación de mucha ternura, de verdadero amor. Queridos hermanos, se nos acabó el tiempo. Pero antes de retirarnos, les queremos hacer una pregunta. Con todos estos días que tenemos sin vernos directamente, ¿anhelan ustedes el momento en que podamos reunirnos como iglesia y que podamos volver a abrazarnos y saludarnos y estar juntos a los otros como un solo cuerpo? Vaya pensando, como decía nuestro hermano Silvestre, quiera nuestro Padre Celestial que esto pueda ser pronto. Así es que, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Es el deseo de sus apreciados hermanos Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez. Amén.